donde estamos llamados a formarnos como catequistas. Creo yo, y a veces un poco desilusiona porque con la cantidad que estábamos la semana pasada, hoy no llegamos ni a la mitad. Entonces, es importante formarnos y valorar nuestro ser de catequistas, nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos, con el compromiso a la vocación que hablábamos la semana pasada. Una persona que nos ayude leyendo, por favor. La formación tiene como finalidad, en primer lugar, concientizar a los catequistas de ser como bautizados verdaderos discípulos misioneros, es decir, siga, sujetos activos de la evangelización y sobre este fundamento, capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. La formación de los catequistas ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación de la fe y para acompañar el crecimiento de los humanos. Ajá. Bueno, yo creo que aquí nos ponen un mensaje que no escuchan, pero creo que el audio está bien, ¿no es cierto? Todos y todas nos pueden escuchar. Creo que es un problema. Sí, está bien. Exacto. Sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Entonces, fíjense estas dos cosas que están fundamentales aquí. Ser sujetos activos de la evangelización. No es una tarea del padrecito, no es una tarea solamente de las religiosas, es una tarea de todos. Y capacitados por la Iglesia para comunicar el evangelio, la buena noticia, para acompañar y educar en la fe. Entonces, para poder ayudar a los niños, la formación es fundamental. No podemos pararnos nosotros frente a los niños y decirles, a ver, vamos a dar catecismo si nosotros no nos preparamos. Otra persona, por favor. No todos a la vez. La finalidad cristocéntrica de la catequesis plasma toda la formación Sigan nomás, por favor. La finalidad cristocéntrica de la catequesis plasma toda la formación. No sé si me escuchan, ¿me están escuchando? Sí. Ahorita sí, ahora sí. Ahorita sí. Perfecto. Sí, tú también, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, no sé. Son problemas tecnológicos. Entonces dice la finalidad cristocéntrica. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, ya, pues no me pegarán, por favor. Sí. Suave, suave. No, sí le estamos viendo. Muy bien. ¿Qué significa cristocéntrica, Padre Pedro? Padre Pedro. Nuestra catequesis en Cristo. Eso hemos dicho, que la catequesis siempre estará para el encuentro con Jesucristo. Por eso no solamente seguimos un libro, un módulo, sino seguimos a Jesucristo, su palabra, su persona y su proyecto. Él es nuestro camino, verdad y vida, ¿no? Entonces, Exacto. la finalidad de todo es Cristo. Fíjense que a veces nosotros nos anunciamos nosotros mismos. Sí, nosotros nos volvemos como centro de toda la película. Es como que al catequista tenemos que esperarle como a Teita Dios. No, es Cristo, es Jesús el centro. Para eso debemos formarnos, ¿no es cierto? El segundo punto de este cuarto capítulo es la comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación. ¿Sí? Una persona, por favor. La comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del Evangelio, que invita a los hombres y mujeres a convertirse y seguir a Cristo.
y es la misma comunidad que escoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. Entonces, por eso insistimos que la catequesis tiene que formar comunidad. No es que tanto que exigimos, tanto que hacemos sufrir, entonces mejor vamos y paguemos. No, es formar en la comunidad, hacer comunidad. La comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. Subrayen esto, por favor, servicio de la catequesis. Activen los micrófonos y digan todos, servicio de la catequesis. Servicio de la catequesis. Servicio de la catequesis. Muy amable. Servicio, es una comunidad real, rica en dones, oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. Hay tantas debilidades que debemos mejorar. Nuestra idea, nuestra tarea y nuestro deseo es poderle dar la identidad a nuestra diócesis. ¿Sí? ¿Quién nos ayuda leyendo estos dos pequeños párrafos, por favor? La comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. No está leyendo. ¿Sí? En esta realidad comunitaria donde se hace una experiencia concreta de la misericordia de Dios, también se hace posible el ejercicio de la acogida y del perdón mutuo. La palabras de ti. La acogida y el perdón mutuo. Vean qué bonito. Siga, por favor. La comunidad que experimenta la fuerza de la fe y sabe vivir y testimoniar el amor, anuncia y educa de una manera del todo natural. Muy bien. Perfecto. Otra persona en el siguiente párrafo. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del catequista es la comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y ministerios. Es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. Vean qué bonito que es. La catequesis es para formar comunidad. Si no ayudamos a la comunidad, estamos perdidos. Otra persona, por favor. Los dos caminos con las dos puertas. Aquí está en el libro de San Mateo, que nos dice el mismo Dios, que hay dos caminos, que nos lleva a la perdición y el que nos lleva a la salvación. Nos parece difícil, papá y mamá, esfuércense en ustedes. La señora Elvia ya les parece que... Para que sigan ese camino, que les va a llevar a la salvación. Al escuchar las necesidades de las personas, discernimiento pastoral, al preparar, evaluar e implementar los itinerarios de fe, se va forjando un laboratorio de formación permanente para cada catequista. ¿Qué querrá decir esto de laboratorio? Fíjense que aquí aparece una palabra que a veces no dice, nos parece un poco rara. El laboratorio quiere decir que todos los días vamos aprendiendo, no es que está algo ya hecho, todos los días vamos aprendiendo, es un proceso de discernimiento. Discernimiento, saber escoger, saber ver lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, saber buscar las maneras y las formas que nos ayudan a que la catequesis ayude a formar la comunidad. Otra persona, por favor. Buenas noches, padrecito. Tal vez yo pienso que debe ser cada vez experimentar nuevas cosas también, padre. Sí, pero obviamente aprendiendo a discernir lo que está bien o está mal, ¿no es cierto? Imagínense usted que un catequista por ahí se le ocurre y dice, no, me cae mal el padre y veo que viene un padrecito de Ambato que está más bonito y habla más bonito, entonces voy a traerle a él a mi comunidad y no hago comunidad, me alejo del padre y caigo en cisma. Fíjense, por eso el grupo de catequistas es el contexto real en el cual todos pueden ser evangelizados continuamente y permanecer disponibles para nuevos aportes formativos. Es importante sentirnos parte de un grupo, sentirnos parte de una comunidad y ayudarnos, porque si alguien tiene una experiencia puede ayudar también para que el otro pueda mejorar, ¿no es cierto? Vean qué bonito. El tercer punto de este cuarto capítulo es criterios para la formación. Dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy,
es necesario armonizar sabiamente y con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria, el cuidado en la dinámica, en las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso del bien común. Entonces todo va unido, todo va en comunión unos con otros. De esta manera concreta se deben considerar estos criterios. Primero, ¿quién nos ayuda leyendo? No hemos pisado. Sigue, sigue. Espiritualidad misionera, encuentro con los demás, un compromiso en el mundo y una pasión por la evangelización. Alimenta la vida del catequista y salva del individualismo, del intimismo, de la crisis de identidad y de la debilidad en el fervor. Vean qué bonito. La espiritualidad misionera y evangelizadora, entendida como un encuentro con los demás. La espiritualidad es vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, vivir de acuerdo a ese Espíritu que nos ilumina y nos alimenta como hijos de Dios, para no estar aislados. Entonces, el criterio de la formación es ser parte de este grupo. El literal B, por favor. Catequesis como formación integral. Se necesitan catequistas que sean al mismo tiempo maestros, educadores y testigos. Por esta razón, la formación de catequistas sabrá inspirarse también en la experiencia catecumenal, que entre otros elementos se caracteriza precisamente por esta visión de conjunto de la vida cristiana. Vean qué bonito ser maestros, educadores y sobre todo testigos. Testigos, es decir, nosotros estamos compartiendo una experiencia de Jesús. El literal C, por favor. Estilo de acompañamiento. Acompañar a sus hermanos. Este estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas y dejarse interrogar por las situaciones de la vida, con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de la libertad de los otros. Disposición para caminar junto a los demás, para escucharlos y explicar las escrituras, sin establecer previamente el recorrido, sin pretender ver los frutos y sin reclamar para sí mismo. Claro, vean qué bonito esto. Nos invita a estar acompañando a los hermanos para caminar junto a los demás. Hacerlo esto de forma libre y sobre todo sin pretender ver los frutos. No es que yo hice, miren, yo trabajé. Y sin reclamar también, porque a veces podemos reclamar. ¿Y a mí quién me paga? ¿A mí quién me dice esto? ¿No es cierto? Podemos tener también esa tentación. El literal D, por favor. Coherencia entre los estilos formativos. Al catequista le será muy difícil improvisar en su acción catequética un estilo y una sensibilidad en lo que no hubiera sido iniciado durante su formación. Claro, si no nos preparamos, nos preguntan algo y nosotros estamos en otro baile, estamos en otra cosa. Entonces es necesario estar preparados y reconocer esos estilos de formación. Ahora un varón, literal E. Perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación. Es necesario que el catequista madure en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, en una actitud serena y positiva hacia la realidad. Para aprender a aprender, se trata de entenderse concretamente como un sujeto siempre en formación y abierto a las novedades del espíritu, de saber guardar y nutrir la propia vida de fe, de acoger al grupo de catequistas como recurso para el aprendizaje, de vivir actualizados.
Vean qué bonito todo esto. Es un constante. No es que nosotros tenemos todas las respuestas. Todos los días estamos para aprender. Y de sus chicos y chicas, ustedes también pueden aprender. Y el último, la dinámica de laboratorio. Tal vez otro varón. Dinámica de laboratorio. En el contexto grupal, como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo. Es decir, valorando lo vivido, las contribuciones y las reformulaciones de cada uno, con miras a un aprendizaje transformador. Vean qué bonito. Todos los días nosotros debemos ir aprendiendo, dándonos cuenta que la fe no está hecha, es un camino. ¿Sí? El cuarto punto son las dimensiones de la formación. Hay algunas dimensiones que vamos a ir viendo entre nosotros. Catequistas, somos personas que han experimentado el amor de Dios y que solo por esta razón se ponen al servicio del anuncio del reino de Dios. Pregúntense cada uno de ustedes, ¿han experimentado el amor de Dios? Pregúntense y contéstense ahí también. El conocimiento de sus propios límites. Sabemos nosotros qué podemos y qué no podemos hacer. Algunos pueden ser capaces para cantar, para reír, para hacer dinámicas, otros no. Entonces, esto no nos debe desanimar o hacer que ya no nos sintamos llamados a este servicio, sino que puede responder a esta vocación confiando en la relación viva con el Señor. El Señor nos va a guiar y nos va a ayudar en este deseo de vivir la vida cristiana con autenticidad y generosamente, poniendo a disposición de la comunidad los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué son los 5 panes y los 2 peces? Nuestros propios carismas, lo que nosotros somos, nuestras limitaciones incluso. Lo que nosotros somos, eso lo ponemos al servicio de los demás. ¿Cuál es la primera dimensión? ¿Quién nos ayuda leyendo? Ser y saber con madurez humana, cristiana y conciencia misionera. En la dimensión del ser, el catequista está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. La formación ayuda al catequista a reconsiderar su propia acción catequística como una oportunidad para el crecimiento humano y cristiano. El catequista está llamado a crecer constantemente en un equilibrio afectivo, sentido crítico, unidad y libertad interior, viviendo relaciones que apoyen y enriquezcan la fe. El trabajo formativo para la maduración humana, cristiana y misionera requiere un cierto acompañamiento a lo largo del tiempo, porque interviene en el núcleo que fundamenta el actuar de la persona. Muy bien, qué bonito. Ser y saber el catequista. Yo les pido de favor, les pongo las manos, hagamos que nuestros espacios de catequesis, tal vez no sean la gran maravilla, tal vez algunos querramos tener lo que tienen las universidades de primer orden para dar catecismo. No es tanto necesario eso, es necesario tener la actitud de servicio. Es necesario también saber respetar la dignidad de los otros, de los niños. Hoy, como están las cosas, hay que tener cuidado de abrazar a los chicos, a las chicas. Hay que tener cuidado y poner también distancia. Eso no significa faltarles al respeto o no quererles. Significa saber ubicarnos. Nosotros no somos los papás de carne y hueso. Hay que saber diferenciar que juntos tenemos que tener un equilibrio afectivo. No es que resulta que el catequista se enamoró de la guambra más bonita y más altita del grupo de confirmación. No, cuidado. Sentido crítico en el sentido de saber respetar los demás, porque nosotros no estamos aquí para enseñarles a ser profesores o ser ingenieros. Esto es para la vida. Y eso nos invita a ser nosotros muy maduros en ese sentido. ¿Quién nos ayuda leyendo, por favor? La formación de catequista se ocupa de mostrar y hacer crecer esta capacidad relacional, que se expresa en la voluntad de vivir los lazos humanos y eclesiales de una manera fraterna y serena, al reiterar su compromiso con la maduración humana y cristiana de los catequistas. La Iglesia llama la atención sobre la tarea de vigilar con determinación
para que en el desarrollo de su misión se garantice a cada persona, especialmente a los menores y a las personas vulnerables, la protección absoluta contra cualquier forma de abuso. Fíjense, esto es muy importante, contra cualquier forma de abuso. A veces los padres de familia les llaman la atención y dicen que están discriminándole o que están abusando por exigir que cumpla tal o cual disposición. Entonces debemos estar muy pendientes y darnos cuenta que nuestro llamado también implica algunos riesgos, pero nos ayuda a ser valientes también en nuestro proceso. Los dos últimos párrafos, por favor, de esta diapositiva. Es necesario que ese papel se viva con el más absoluto respeto por la conciencia de la persona, para evitar cualquier tipo de abuso, ya sea de poder, de influencia, económico o sexual. No traicionar la confianza de las personas que le han sido confiadas. Los catequistas han de distinguir entre fuero interno y el fuero externo, además de tener un gran respeto por la sagrada libertad de otro sin violarla ni manipularla. De ninguna manera, ¿cierto? Es importante poder tener en cuenta estos elementos. Nuestro deseo es servir, pero hay que saber servir bien sin caer en este tipo de abuso. También abuso económico. Disculpen, pero nosotros sabemos y tenemos, basta que una sola vez alguien haya cogido dinero y haya introducido a algún chico sin hacer la catequesis, usted se vuelve famoso para toda la vida. Usted se vuelve famosa para toda la vida. Vamos a tal parte, allá se hace nomás. Y eso es abuso de poder. Eso es abusar de la confianza. No solo del sacerdote, sino también de los mismos padres de familia. No traicionar la confianza que las personas nos dan. Respetar el fuero interno, respetar a los niños y niñas en su corazón, en su intimidad. No caer en ese peligro, porque también hay personas que aprovechan estas circunstancias para sacar dinero. Entonces son situaciones que hay que hablarlas clarito y que debemos nosotros también respetarlo. Esto no nos desanima, al contrario, nos ayuda a formarnos en esta dimensión de la catequesis. La segunda dimensión que presenta el directorio es la formación bíblico-teológica y conocimiento de la persona y del contexto social. Saber en qué estamos viviendo. Alguien dice es que han subido tanto las cosas. Y ustedes, por favor, ahí donde dice reacciones, pongan sus reacciones los que se han dado cuenta que está subiendo el aceite, está subiendo los víveres, está subiendo el pan, está subiendo. A ver, pongan solamente en su reacción si se han dado cuenta de esto o tenemos tal vez un corazón realmente de ricos que no nos damos cuenta de todo esto. Entonces, saber, formarnos y darnos cuenta de la realidad que vivimos alrededor. ¿Quién nos ayuda leyendo, por favor? El catequista también es un maestro que enseña la fe. De hecho, él hace del testimonio su primera virtud y no olvida que también es responsable de la transmisión de la fe eclesial. La asimilación del contenido de la fe como sabiduría de la fe se lleva a cabo principalmente a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura, con el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, de los catecismos de la Iglesia particulares y de los documentos magisteriales. Vean qué bonito. Primero el testimonio. Les pregunto a ustedes, por favor no me contesten, pero ahí en los que están al lado de ustedes, si están prendidos la televisión para que me atiendan más a mí. ¿No se dan cuenta que a veces, si un catequista da catecismo y al mismo tiempo se chuma en la comunidad, podrá hacer testimonio, podrá tener respeto? ¿No se da cuenta que la responsabilidad que asume es muy grande y no es con el padrecito o la hermanita, es una vocación de Dios? Y darnos cuenta que debemos estar familiarizados con las Sagradas Escrituras, con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica,
También con los catecismos, a veces nos acercamos a hacer el encuentro de catequesis y nos olvidamos de todo lo que estamos viviendo y ni siquiera leemos el encuentro. Y a veces llegamos allá, de los documentos magisteriales. Les pongo ahí, les digo algunas cosas y apunten para que les ayuden a buscar en internet. Todos estos textos que les voy a decir son muy importantes. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Qué bonito poder tener un acercamiento a lo que el Papa Francisco nos está diciendo. La alegría de ser santo. Amoris Laetitia, la alegría del amor. Todos estos documentos que el Papa va sacando y a veces nos olvidamos de revisarlos. Pero después que pase este proceso y ojalá podamos enviarles a las parroquias un proceso de formación, como ya les indicaré al final, para que ya se realice presencialmente en cada una de las parroquias para acercarnos aquí, a esto, a las Sagradas Escrituras, empezar por ahí. Al final les permitiré, por favor, que hagan preguntas y comentarios para no distraernos en este momento. Ahora lo que yo les pido es su participación, por favor, leyendo. ¿Quién nos ayuda leyendo? Por eso es necesario que el catequista conozca. Por eso es necesario que el catequista conozca las principales etapas de la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia, a la luz del misterio pascual de Jesucristo. Los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia cristiana, el símbolo de la fe, la liturgia y los sacramentos, la vida moral y la oración. Los elementos principales del magisterio eclesial con respecto a la proclamación del Evangelio y la catequesis. Vean qué interesante estas cosas que nos invita en este núcleo sobre la formación de los catequistas. Entender la Biblia, acercarnos a la palabra de Dios, a veces para no decir tal vez alguna barrabasada. El núcleo del mensaje, la experiencia cristiana, los símbolos de la fe, la liturgia, los sacramentos, la vida moral, la oración. Y todos estos elementos nos ayudan a ser buena noticia para los demás. ¿Sí? Otra persona, por favor. Al presentar el mensaje, es necesario tener cuidado en cómo hacerlo para que pueda ser aceptado y recibido positivamente. Por tanto, es necesario el carácter sintético y carismático, de modo que los diversos elementos de la fe se presenten en una visión unitaria y orgánica, capaces de tocar la experiencia humana. La narrativa del relato bíblico, que comporta un acercamiento a las escrituras de la fe y en la tradición de la Iglesia, de modo que se perciban esas palabras como vivas, para que todo fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a esta misma historia. Un estilo catequético de los contenidos teológicos que valora las condiciones de vida de las personas. Un conocimiento de tipo apologético, defensa de la fe, que muestre que la fe no se opone a la razón y evidencia las verdades desde una correcta antropología, iluminada por la razón natural, subrayando el papel de los jóvenes para desarrollar un nuevo discurso sobre la credibilidad, una apologética original que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos y todas. Vean qué bonito esto. Nosotros, un carácter sintético, querigmático, es decir, del anuncio, de ese primer anuncio, que podamos anunciar la vida de Cristo. También acercarnos a las Sagradas Escrituras, lo que ya dijimos la primera vez, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. También valorar las condiciones de vida de las personas, saber respetar cada uno cómo vive y tener este conocimiento de tipo apologético. Ahí está entre paréntesis. ¿Qué significa apologético? Defensa de la fe. Les pido de favor que los catequistas sean los que ayuden a defender la fe a las hermanitas y a la comunidad y a los sacerdotes.
También saber, porque en muchas partes todos los sacerdotes, pastores de otras iglesias tienen derecho de ir y hacer su culto, pero el catequista tiene que apoyar a la comunidad, al sacerdote, a la religiosa para poder por lo menos saber qué está pasando. No somos una tienda de servicios religiosos, somos una comunidad que camina con Jesucristo en el corazón, como nos decía el Padre Pedro al inicio de este encuentro, que se vuelva cristocéntrico. Otra persona que nos ayude leyendo los criterios. Algunos criterios guían el uso de las ciencias humanas en la formación de los catequistas. El respeto por la autonomía de las ciencias. La Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura y especialmente de las ciencias. Discernimiento y evaluación de las diferentes teorías psicológicas, sociológicas y pedagógicas para apreciar su valor y reconocer sus límites. Las contribuciones de las ciencias humanas se reciben en la perspectiva de la fe y sobre la base de la antropología cristiana. Es decir, en el mundo tenemos tantas ciencias humanas que a veces nos pueden confundir de esta realidad. Fíjense, no soy yo nadie para juzgar y tal vez muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero los que siguen de manera tal vez demasiado fundamentalista este tipo de creencias, de ciencias, como es la psicología, la sociología, se han puesto en contra de las vacunas, se han puesto en contra de lo que nos ha hecho bien y nos está ayudando tal vez a salir de este momento doloroso de la pandemia. Se vuelven fundamentalistas cuando tanto sufrimiento nos ha hecho volver de una manera muy pietista a algunas solamente tradiciones. Fíjense qué bonito cómo las personas se acercan a pedir, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, o a pedir consejo, poder pedir ayudar. La G y la S significa Gaudium es Spes, que es el documento del Concilio Vaticano II en el número 59, en donde debemos entender lo que el mundo está pasando. O sea, el mundo sigue desarrollando, sigue avanzando, hay nuevas ideologías, nuevas tendencias, pero al mismo tiempo nosotros debemos volver a nuestra realidad en la perspectiva de la fe y sobre la base de una antropología cristiana. ¿Qué es la antropología cristiana? El ser humano en Cristo pasa a ser el centro. En palabras del Evangelio sería, ¿qué es más importante? ¿El sábado o la persona? ¿No es cierto? ¿El sábado fue hecho para el ser humano o el hombre para el sábado? ¿No es cierto? Entonces, la antropología cristiana significa que el ser humano está llamado para ser feliz, para buscar su felicidad de acuerdo a los compromisos cristianos, no para sentirme bien. No, es que todo está bien. No podemos decir que todo está bien cuando el mundo se está cayendo y hay muchas situaciones difíciles en nuestra realidad. Otra dimensión, el saber hacer. Y esto para nosotros es también complicado, la formación pedagógica y metodológica. Por favor, ¿quién nos ayuda leyendo? El catequista es un educador que facilita la maduración de la fe, que el catecismo o el catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Lo primero que hay que tener en cuenta en este decisivo aspecto de la formación es respetar la pedagogía original de la fe. La formación pedagógica del catequista tiene a desarrollar ciertas actitudes como, literal A, la capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y coherencia para ser un testigo creíble de la fe. Ya, ahí hagamos una pausa. No apague usted el micrófono para que siga leyendo, por favor. Pidámosle a Dios que nos dé que el Espíritu Santo nos ilumine para ayudar a que nuestros catecúmenos, nuestros jóvenes, ese es el catecúmeno, el que está en edad de catequesis, puedan madurar en la fe. Pero fíjense estas dos palabras,
Bueno, estas tres: libertad, interior y gratuidad, dedicación y coherencia. ¿No es cierto? Nosotros lo hacemos, claro, gratis. No es un trabajo remunerado. La gratuidad. Ah, no, es que yo qué gano con esto. Ganamos el haber cumplido y el haber estar respondiendo al llamado de Dios. Gratuidad en el sentido también de poder romper tantos vicios que se convierten en pecado y no se valora todo el proceso. Es necesario hacer, ojalá entre todos y con responsabilidad, una maduración de lo que estamos viviendo y todos esos pequeños vicios que tal vez nos dividen y no nos ayudan a ser comunidad en la diócesis. Siga, por favor. Literal B. La capacidad de comunicación y de narración de la fe como habilidad de presentar la historia de la salvación de una manera vital, de tal manera que las personas puedan sentirse parte de ella. Hasta ahí, una pausita, por favor. ¿No es cierto? Unir lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el texto, lo que dicen los ejemplos con la vida. A veces no nos dice nada. Nos busca la manera en la preparación de encontrar elementos que nos ayuden a que la palabra de Dios, que la catequesis se conjugue con lo que estamos viviendo y no sea algo fuera de esta realidad, de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo. C, por favor. Literal C. El desarrollo de una mentalidad educativa que implica la voluntad de construir relaciones maduras con las personas y la capacidad de guiar las dinámicas de grupo, favoreciendo la activación de los procesos de aprendizaje tanto individuales como comunitarios. Ahí otra pausita. Ahí entra nuestra madurez. Ah, no, es que el padre me dijo esto y ya no vuelvo ni más. El papá, este padre de familia me dijo esto y yo ya no quiero saber nada. Tener una madurez para construir relaciones maduras. No estamos afectando a las personas, sino que puede haber inconvenientes, puede haber divisiones, pero como personas maduras debemos favorecer los procesos de aprendizaje. Bueno, si ya no se logra mismo, se llega a decisiones un poco extremas, pero es necesario poder formarnos en esa madurez, porque la vocación no es por el sacerdote, sino es por Dios que te está llamando. D. Literal D. La gestión serena de las relaciones educativas en su calidad afectiva, entrando en sintonía con el mundo interior del otro y disponiéndose a que puedan expresar sus propias emociones. Para esto necesitamos estar con los ojos abiertos, no meternos en el fuero interno, pero sí ver algunos signos. De repente llega algún guagua y llega con la oreja rota, con la oreja lastimada, o llega con los ojos llorosos. Son situaciones que tal vez un ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Puede ayudar mucho. Literal E. La capacidad de preparar un itinerario de fe que consiste en considerar las circunstancias socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, usar con creatividad lenguajes, técnicas y herramientas, saber evaluar. Vean qué bonito esto nos debe ayudar a que nosotros vayamos. Un signo de esta forma, de este itinerario, sería ir caminando juntos. Es decir, para eso está el folleto. Entonces el folleto dice, hemos llegado hasta el encuentro 15. Quiere decir que todos hemos llegado a ese encuentro. ¿Alguien se adelantó? Pues perfecto. Vuelve a revisar, hace un encuentro, un compartir, pero se queda con eso para que todos nos sintamos parte de esta realidad y todos con el mismo lenguaje. No, uno dice, no vayas a misa, ¿para qué vas a ir a misa? Y el otro le dice, hay que ir a misa. Entonces, bueno, ¿a quién le hago caso? Sentirnos todos y usar la mejor manera también a llegar al final de todo esto y poder evaluar. Terminemos esta diapositiva, por favor. El catequista lleva a cabo este proceso educativo no individualmente, sino junto con la comunidad misma y en su nombre, de ahí que sepa trabajar en comunión, buscando el acuerdo con el grupo de catequistas y con los otros agentes pastorales. Es decir, nuevamente volvemos a la anterior, sentirnos parte de la comunidad.
Entonces, el número 6 de este cuarto capítulo son los centros para la formación. Los centros de formación básica para la catequesis. Los centros de formación básica para la catequesis son con enfoque parroquial, interparroquiales o en el diocesano. Tienen la tarea de promover una formación sistemática y fundamental. Es precisamente lo que estamos haciendo. Ojalá ustedes puedan ayudar a que el link de la próxima semana se riegue para todos los demás catequistas, porque esto es importante que todos vayamos en comunión. Esto se vuelva en este momento hasta el 14 de junio un primer proceso en un centro de formación básica y luego en las parroquias se haga un proceso de formación, como ya les propondremos desde la Sagrada Escritura. Es recomendable una formación básica sobre los contenidos esenciales, presentados de manera sencilla, pero con un estilo formativo apropiado a las necesidades actuales. No nos volvamos nosotros también profesores de universidad exigentes de nuevas tecnologías, de tantas cosas, cuando en realidad la situación social y económica no nos permiten para tanto. Pero sí podemos hacerlo de manera creativa. Esta formación que tiene el valor de ser sistemática. Lo que estamos proponiendo es sistemático, vamos avanzando. Si uno se pierde algo, pierde muchísimo. Y tal vez al seguir al siguiente encuentro no va a encontrar, pero bueno, tenemos la ventaja de la tecnología para poder volver y garantizar una visión global, es decir, que nos sintamos en comunión. Es de todas maneras una formación de calidad asegurada por los formadores especializados con gran sensibilidad y experiencia pastoral. Además, al permitir el intercambio y el conocimiento con otros catequistas, se alimenta la comunión eclesial. Es necesario tener la capacidad de promover la formación de responsables que a su vez garanticen la formación continua de los otros catequistas, que puedan asegurar el acompañamiento personalizado de los participantes. Hasta aquí es el capítulo 4. Y ahora vamos a entrar, hasta aquí hemos terminado la primera parte del Directorio General de Catequesis. Ahora entramos en la segunda parte, el proceso de la catequesis. Vean qué bonito cómo hemos visto la vocación, los protagonistas, los lugares, la formación, y ahora entramos en el proceso mismo de la catequesis, en donde el capítulo 5 es la pedagogía de la fe. O sea, la pedagogía, la manera como nosotros podemos compartir la fe. Y la pedagogía que nosotros debemos seguir, y estamos invitados a vivirla desde la oración, desde nuestra espiritualidad, es la pedagogía divina en la historia de la salvación. Por favor, ¿quién nos ayuda leyendo? La catequesis también sigue las huellas de la pedagogía. Desde el comienzo de la historia de la salvación, la revelación de Dios se manifiesta como una intención de amor que se expresa en muchas atenciones educativas. Dios ha preguntado al hombre, ¿a quién pidió una respuesta? A Adán y Eva. Pidió una respuesta de fe en la obediencia a su mandato, en su amor, a pesar de la desobediencia. Dios continuó comunicando la verdad de su misterio poco a poco, gradualmente hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo. Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos en vista de la evangelización. Se presentó ante ellos como el único maestro y al mismo tiempo como un amigo paciente y fiel. Él ha enseñado la verdad a lo largo de su vida. Les planteó preguntas, les explicó con mayor profundidad lo que proclamó a la multitud, les enseñó a orar. Entonces, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vemos la metodología que Jesús tuvo. Y no solo la de Jesús, sino la del Padre Dios, desde Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, a las matriarcas, Sara, Rebeca, y toda la historia de la salvación, vemos cómo Dios con amor se va manifestando y siempre Él va perdonando, va guiando, y que en Jesús se presenta como único maestro, y un maestro que realmente rompe esquemas, que nos rompe también nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar, y enseña a orar.
Imagínense un Jesús que nos muestra un Dios que perdona a un hijo pródigo que acaba con todo lo que tenía en la herencia. Imagínense, ustedes como papás, imagino que si el hijo se porta así, seguramente les dolerá mucho y sabrán tomar repercusiones, pero un Dios que nos rompe nuestros esquemas y rompe también nuestra manera de actuar en nuestra realidad. Dice que siguiendo este mismo punto, ¿quién nos ayuda leyendo, por favor? Nos envió a una misión no solos, sino como una pequeña comunidad. Les prometió el Espíritu Santo que los guiaría a la verdad plena, sosteniéndolos en los momentos difíciles. Por tanto, la forma de relacionarse de Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Jesús sabe acoger y al mismo tiempo llevar a la mujer samaritana hacia un camino de aceptación gradual de la gracia y de disponibilidad para la conversión. Qué bonito, hasta ahí, José María. Qué interesante esto, cómo a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, Jesús le está acompañando. Si ustedes ven aquí, en todas estas diapositivas y que después a los números telefónicos que nos dan se les envía, están ahí las actitudes de Jesús y de las primeras comunidades. Cómo lleva gradualmente a una disponibilidad para la conversión, para querer cambiar. Sigamos, por favor. Jesús resucitado. Jesús resucitado se acerca a los dos de Emaús, camina con ellos, dialoga, comparte sus sufrimientos. Al mismo tiempo, invita a abrir el corazón, conduce a la experiencia eucarística y abre los ojos para ser reconocido. Finalmente, se hace a un lado para dejar espacio a la iniciativa misionera de los Perfecto. Vean cómo todo este proceso nos ayuda a ver cómo hay que dar catequesis. Aquí está. ¿Cómo hay que hacer la catequesis? Aquí está. Sí, sigue, por favor. La acción del Espíritu Santo en la persona. La acción del Espíritu Santo en la persona la mueve a adherirse al verdadero bien, a la comunión del Padre y del Hijo, y la sostiene como una acción providencial para que pueda corresponder a la acción divina. Sigue. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Estas referencias nos permiten comprender el valor que la pedagogía divina tiene para la vida de la Iglesia y cuán decisivo aparece su ejemplaridad también en la catequesis, llamada a dejarse inspirar y animar por el Espíritu de Jesús y con su gracia moldear la vida de fe del creyente. Dios le pague. Fíjense todos estos elementos. ¿Cómo hay que dar catequesis? Aquí está. En estas dos diapositivas están los elementos que nos enseña Jesús. Tal vez nuestro carácter no nos ayuda, al menos a mí. Tal vez nuestra forma de ser no nos ayuda, pero aquí nos está invitando a abrir el corazón, a vivir la conversión. Esta es la pedagogía, el modo como Dios comparte su vida con nosotros. Cómo Dios nos da ejemplo para poder dejarnos guiar por el mismo Espíritu. Se retiraba a orar y de esta manera iba moldeando la vida de fe de los creyentes. Esta es la pedagogía de fe en la Iglesia. La catequesis se inspira en los rasgos de la pedagogía divina que se acaban de describir. De esta manera se convierten en una acción pedagógica al servicio del diálogo de salvación entre Dios y el hombre. Por tanto, es importante que estas características se evidencien. Hacer presente la iniciativa del amor de Dios gratuito.
Dios nos primerea, Dios es el que toma la iniciativa. Resaltar el destino universal de la salvación. La salvación es para todos, pero nosotros decidimos aceptarla o rechazarla. No es que Dios nos condena, ni la iglesia nos condena, ni el Padre nos manda al infierno, ni el Papa. Somos nosotros con nuestras decisiones los que no aceptamos la salvación. Evocar la necesaria conversión para la obediencia a la fe. Asumir el principio de la gradualidad de la revelación y la trascendencia de la palabra de Dios, así como su inculturación en las culturas humanas. Seguramente si está por ahí el padre Alcides ya estará contento porque esto dicen los documentos. No tenemos que inventarnos nada. Reconocer la centralidad de Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, que determina la catequesis como la pedagogía de la encarnación, hacerse carne, sentir el dolor de los otros. Valorar la experiencia comunitaria de la fe, propia del pueblo de Dios. Construir una pedagogía de signos, donde los hechos y las palabras se relacionen entre sí. Recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de todas las cosas. Cuando los jóvenes, los niños están todavía pequeños en los primeros niveles, qué lindo cómo participan, pero apenas se hacen adolescentes, se hacen jovencitos, ya no quieren contestar, ya no quieren hablar, ya estamos en otra realidad. Entonces, eso nos ayuda a pasar a este punto que son los criterios del mensaje evangélico. El criterio trinitario y cristológico, es decir, el misterio de la Santísima Trinidad siempre debe ser el central en la fe y en la vida de los cristianos. ¿Sí? Fíjense, Cristo es el camino que conduce al misterio íntimo de Dios. Jesucristo no solo transmite la palabra de Dios, sino Él es la palabra de Dios. El significado del nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva y recuerda que todo lo que se refiere a Él es para la salvación. La catequesis nunca puede ignorar el misterio pascual, con el cual la salvación ha sido donada a la humanidad, fundamento de todos los sacramentos y fuente de toda gracia. No se hace por compromiso, no se hace por obligación, es fundamento de la gracia de Dios. Dios sale a nuestro encuentro. La redención, la justificación, la liberación, la conversión, la filiación, es decir, hacernos hijos de Dios, son aspectos esenciales. Él quiere que nos salvemos. ¿Aceptamos o no? El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente, que es propia. No termina de ser buena noticia hasta no ser anunciado a todos, hasta que no fecunde y sane todas las dimensiones del hombre y hasta que no integre a todos los seres humanos en la mesa del reino. Nos preocupamos mucho de las normas. Es cierto, es necesario las reglas, pero si vemos el Evangelio, pues Jesús pasa curando, sanando, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos, sacando a los espíritus inmundos, el compromiso por la justicia, multiplicando los panes. Jesús pasa su vida haciendo el bien aquí y ahora, no solamente esperando en el más allá, sino aquí y ahora. Entonces, este criterio de la primacía de la gracia y la belleza, la verdad enseñada, comienza con la iniciativa amorosa de Dios. Esa es la gracia. Dios toma la iniciativa. Dios te llamó. ¿Cómo? A través del padrecito que te dijo ven a dar catecismo, a través de la hermanita que te dijo ayuda, a través de la comunidad que te dijo aquí no hay nadie quien ayude, por favor ayude. Dios toma la gracia a través de las personas concretas y ustedes han dado la respuesta. Esa respuesta conviene que se lo haga con responsabilidad, con amor y con disponibilidad. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. Él ha primeriado en el amor y por eso ella sabe adelantarse. Eso es gracia, que Dios a través de muchas situaciones te ha dicho, hey, necesito que me ayudes para poder anunciar la buena noticia a estos jóvenes, a estas realidades. La catequesis siempre debe transmitir la belleza del Evangelio. No, es que hay que estar bellos, entonces hagamos que que todos los niños y niñas se compren cosméticos. No, no. Esto se renueva una vez en los labios de Jesús. Es lindo estar juntos para todos y todas, pobres, sencillos, pecadores, publicanos, prostitutas, que se han sentido acogidos y comprendidos y ayudados, invitados y servidos por el mismo Señor, no de una manera facilista, sino de una manera fácil, haciendo comunidad.
de una manera en donde todos nos sintamos incluidos e incluidas. Hay también aspectos del mensaje del Evangelio que son generalmente difíciles de aceptar, especialmente cuando llama a la conversión y al reconocimiento del pecado. Conviértete y cree en el Evangelio, decíamos el miércoles de ceniza, ¿se acuerda? Sin embargo, la catequesis no es ante todo la presentación de una moral, sino el anuncio de la belleza de Dios, que Dios te ama, que se puede experimentar, que es difícil en medio de esta realidad, pero debe tocar el corazón y la mente, transformando la vida con la ayuda de la gracia de Dios. Pero no podemos hacerlo esto fuera de la iglesia. Perdón que siga leyendo, pero si no nos vamos a quedar hasta muy tarde. La fe tiene una forma necesariamente eclesial. Se confiesa desde el interior del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como una comunicación concreta de los creyentes, que no sea una competencia de una parroquia con otra, de una comunidad con otra, de un barrio con otro, de un catequista con otro catequista. Cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo en su mensaje, resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Primero lo de los apóstoles, la recibieron del mismo Cristo. Y de la acción de la catequesis está presente la fe de todos los que creen y se dejan conducir por el Espíritu. Déjense conducir por el Espíritu de Dios. Además, la catequesis inicia a los creyentes en el misterio de la comunión vivida, no solo en la relación con el Padre por Cristo en el Espíritu, sino también en la comunidad de creyentes a través de la misma obra del Espíritu. Dios está actuando a través de ustedes, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. La catequesis enseña a poder vivir en la iglesia y como iglesia, desde la parroquia, desde el barrio, desde la comunidad. La frase no es ¿qué iglesia queremos? Esa no es la pregunta. ¿Qué iglesia somos? Tú y yo somos iglesia. Y cada vez que están hablando a alguien de la iglesia, nos están hablando a nosotros. Es una responsabilidad muy grande. Por eso hay que tener en cuenta el criterio de unidad e integridad de la fe. Los creyentes, aunque dispersos por todo el mundo, forman un solo pueblo. Incluso la catequesis, al explicar la fe con lenguajes, culturas muy diferentes, no hace otra cosa que confirmar un solo bautismo, una sola fe. Efesios 4:5. El que se convierte en discípulo y discípula de Cristo Jesús tiene derecho a recibir de la fe no mutilada, ni falsificada, ni disminuida, ni dedicada, sino completa e integral en todo su rigor y en todo su vigor. La unidad orgánica de la fe da testimonio de su esencia última y permite que se anuncie y se enseñe en su nitidez, sin reducciones ni disminuciones, con el mensaje directo del Padre Dios. La palabra de Dios es como espada de doble filo, corta la ida y corta la vuelta. La enseñanza, aunque sea gradual y con adaptaciones a las personas y a las circunstancias, no afecta su unidad y coherencia. Es la misma fe, la misma esperanza y nos exige la misma caridad de Jesucristo. Esta es la pedagogía de Jesús. Frente a los desafíos actuales, la plena conciencia de la reciprocidad entre el contenido y el método es cada vez más importante, tanto en la evangelización como en la catequesis. La pedagogía original de la fe es la de Jesucristo. Dios se hace concreto en una doble finalidad, a Dios y al hombre. Es decir, a Dios le alabamos, le rezamos, le cantamos, pero al ser humano también nosotros le ayudamos, somos solidarios. No es solamente para alabar a Dios y hacer lindas ceremonias, sino para vivir la solidaridad. En el camino de la catequesis, el principio evangelizador, educando y educar, evangelizando, recuerda, entre otras cosas, que la obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios, ya presente en las vidas de las personas y acompañándolas. Proponer el evangelio como la fuerza transformadora de toda la existencia a la cual dará pleno sentido. Dios sigue actuando y hablando hoy. Hagamos ese acompañamiento a cada persona en un camino de crecimiento y de conversión. Está necesariamente marcado por la gradualidad. Es un proceso, ya que el acto de creer implica un descubrimiento progresivo del misterio de Dios.
una apertura y una confianza en Él que va creciendo en el tiempo, que va madurando. Entonces, esta es lo que hemos querido compartir con ustedes. Estos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5. Sí, a mí personalmente me da mucha pena que mucha gente ya no entra, no lo valora. También los compañeros sacerdotes, con todo respeto, no hacen el esfuerzo de que sus catequistas sigan este proceso de formación. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero los que estamos, lo hacemos con valentía, como nos dice aquí, con parresía, con libertad, para poder seguir haciendo. La tarea que les enviamos no es para tomar lista, no es para calificar. Obviamente nosotros no somos profesores, pero sí es un pequeño método que invita a motivar y a sentirnos escuchados. Las preguntas que aquí les estamos planteando nos ayudarán después a tomar, ojalá, decisiones concretas a través de este proceso que estamos realizando. La primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo es la formación que recibimos los catequistas en nuestra parroquia? ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Cada cuánto nos reunimos? ¿Dónde la hacemos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo nos formamos? Cuando escuchamos de catequesis trinitaria y cristológica, como aquí hemos visto, ¿cómo podríamos explicar con nuestras palabras? Hagamos ese esfuerzo de que estas dos cosas que hemos hablado aquí, expliquemos con nuestras palabras, en nuestra realidad. ¿Consideras que los elementos de formación que tienes son suficientes para realizar adecuadamente, no es deseadamente, adecuadamente el compromiso como catequista en tu comunidad? ¿Consideras que los elementos de formación que tienes son suficientes para realizar adecuadamente el compromiso como catequista en tu comunidad? Si ya necesitas que es todo ya, ¿para qué ya me he formado, padrecito, toda la vida catequista? ¿Qué no he de saber? ¿O necesitamos formarnos más? ¿Cómo necesitamos? ¿Cuál es la pedagogía de Jesús para guiar a sus discípulos y discípulas? ¿Qué hace Jesús para guiar? ¿Cómo es el método de Jesús? ¿Cómo hace Jesús para guiar a sus discípulos y discípulas? ¿Qué ha hecho? Explica con tus palabras los criterios de formación de catequesis. Estos criterios que hemos visto aquí, pero con tus palabras, analízalas, piénsalas, ¿cierto? Ya la vamos a subir aquí en el chat también y vamos a enviarles a los números telefónicos que nos han escrito para que ustedes con sus palabras puedan explicar estos elementos de formación que necesitamos. No es para tener miedo, es para sentirnos comprometidos. ¿Y cuáles son las actitudes pedagógicas que deben tener los catequistas? ¿Cuáles son las actitudes pedagógicas que deben tener los catequistas? Por favor, les invito a apuntar estas preguntitas. No sé si mientras copian alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, por favor puede hacerlo. Buenas noches, yo tengo una preguntita. Por favor, ¿puede dar un número telefónico para poder enviarlos? Nosotros lo que pensamos, porque no podía dónde enviar, es que a mí me compartió este link, solo por eso estoy entrando, por favor. Ya, ahorita mismo le dicto. Bien. 0987 766, no, sí, 766 043. ¿De quién puedo registrar? Catequistas, póngale. Ya. Y el otro número. Ya. 0998. 0998. 577. 577. 106. 106, ya. A cualquiera de esos números nos envía tranquilamente. Si no puede escribir en computadora o no puede usted escribir en el teléfono, en una hojita de cuaderno, usted escribe, toma una foto y la envía tranquilamente. No hay problema.
Y otra cosita, sí puede compartir este documento en este número que ya voy a registrar y voy a enviar. Ya, pónganos el número y le enviamos a todos ustedes este encuentro y también toda esta formación.